Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este quinto día de las actividades de la extensión del Canvas, espacio de discusión y reflexión en torno al cine y a sus distintas posibilidades y perspectivas. Para mí es un gusto poderlos tener aquí en esta mañana, a todos los que nos escuchan, los que nos ven, y sobre todo me hace muy feliz poder compartir este espacio con los cineastas que nos permitieron exhibir sus películas este año, un año tan convulso, complejo. Me da mucho gusto poder mirar nuevamente a Koldo Almandoz, de quien representamos un foco el año pasado, un foco que creo que pudo nutrir a muchos de los afortunados que vieron sus películas, sus cortos, sus bocetos, su clase magistral. Me gustaría también darle la bienvenida a Jorge Juárez, de quien presentamos una película este año en selección, a Javier Fernández, quien también presenta una película, Mariel Lorza, junto con Koldo, codirige Quebrantos y Alegrías. Me quedé un poco con la duda de Quebrantos, porque primero pensé que se llamaba Quebrantos y luego busqué en el cartel, ¿sí se llama Quebrantos y Alegrías o nada más quedó como Quebrantos? Quebrantos a secas. Solamente, ¿va? No sé dónde saqué las alegrías, pero bueno. Y bueno, me gustaría darle la bienvenida a Miguel Errazú, quien va a moderar esta conversación. Miguel, bienvenido. Miguel es doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Universidad de la Comunicación e investigador postdoctoral de la UAM Lerma. Actualmente prepara el libro Márgenes de Maniobra, Cine Político y Prácticas Artísticas en México en los años 70, donde explora la cultura visual mexicana de la década de los 70 a partir de una revisión del cine militante y sus conexiones con otras prácticas artísticas. Recientemente ha coeditado el último número de la revista Artefacto Visual, dedicado a explorar las relaciones entre el cine y la investigación artística como práctica social en Latinoamérica. Miguel, bienvenido y les mando un fuerte abrazo a todos. Yo salgo de este espacio, pero los miro desde el en vivo. Ok, gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos así entre españoles aquí en México. Y nada, pues un poco la idea, yo creo, algunos de vosotros ya habéis tenido como alguna charla aquí en el Black Canvas, como recientemente, ¿no? Javier, has hablado ya, Jorge, creo que María y Koldo todavía, ¿no? En esta edición no habíais tenido oportunidad de hablar. Bueno, pues aquí la tenemos. Y entonces un poco como la idea era como platicar sobre vuestras prácticas en relación con este como título que nos han puesto a la mesa, la intimidad independiente, que bueno, que no sé si os sentís como muy identificados o no con esta especie de rótulo, pero que igual podríamos empezar a plantearlo justamente desde su lugar opuesto, de algún modo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las instituciones públicas y qué pasa con la dependencia de ellas a la hora de hacer proyectos como que están fuera de las lógicas así como más convencionales, ¿no? De cine industrial? Entonces, bueno, como esta relación entre dependencia, como de fondos e independencia, creo que podría ser una buena manera de poder arrancar, ¿no? Porque de hecho, todos vuestros proyectos de algún modo tienen apoyos en mayor o menor medida, igual algunos como de manera casi simbólica y otros de manera más fuerte, ¿no? Pero todos tienen apoyos de instituciones públicas, ¿no? Españolas, ¿no? Entonces, digamos como que así como de primeras aparece como una especie de contradicción entre la idea de independencia y esto o no, no lo sé. No sé qué pensáis. Así como fácil para empezar. Bueno, en mi caso no tiene ninguna ayuda pública, no, de ningún tipo, de ninguna institución. Solo, o sea, que no, en ese sentido sí que se desmarca un poco de esto que acabas de describir. O sea, no. Ok, pero por ejemplo en tu caso, Jorge, digamos como que, ahora podemos retomar, pero como la institución como de la ICAM, digamos como qué papel juega como en
como en tu película y en el Bueno, apoyo como al cine, ¿no? es bueno, sí, es verdad. Sí, es verdad que hace unos años la ECAM, como ese papel que ha tenido como un poco histórico de escuela oficial o que recogieron a finales de los 90 como de la histórica esta escuela de experiencias cinematográficas, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. Es como que decidieron dar un poco un viraje y aquellos alumnos que de alguna forma habían sacado adelante algún tipo de proyecto, ya sea cortometraje documental, largometraje de ficción, y que yo creo que si se movieran en ciertos márgenes de precariedad, pues pudieran disponer en un momento dado de las instalaciones. En este caso, terminamos la película, o sea, la edición y la mezcla la terminamos en la escuela, en la sala de mezclas de la escuela. Lo que pasa que no me queda muy claro la entidad, si es del todo pública, privada. Sé que es un consorcio con la Comunidad de Madrid, pero no me queda muy claro. O sea, si estamos hablando de ayudas estrictamente estatales o de la comunidad o lo que se entiende como públicas, yo no he tenido, o sea, no he tenido acceso a ese tipo de subvenciones. Entonces, o de ayudas o de cualquier tipo. Entonces, es más o menos eso. Pero sí que es verdad que esa institución, que tienes esa especie de función de acogimiento y que creo que está funcionando bastante bien. Y que le agradezco profundamente, claro. Si no, no hubiera podido terminar la película, está más claro que el agua. En tu caso, Javier, también como tienes una relación con la cama, además de como de Sí. otras como estímulos, ¿no? Y ayudas. Sí, yo como exalumno de la ECAM también tuve acceso a poder usar las instalaciones de la escuela. En mi caso usé el plató durante una jornada, también usé los estudios de grabación de sonido, las mezclas las hice fuera. Y bueno, obviamente fue una ayuda importante en la medida que, bueno, que el coste que hubiera tenido eso, si lo hubiera alquilado fuera, hubiera sido muy alto. En todo caso, bueno, en mi proyecto, que es un largometraje documental, sí que conté con una ayuda pública que fue decisiva, que fue una ayuda a la creación artística del Ayuntamiento de Madrid. En el año 2017, el Ayuntamiento de Madrid otorgó 5 millones de euros en ayudas que se repartieron pues a todo tipo de proyectos, no solo cinematográficos, sino relacionados con las bellas artes, con el teatro, con la danza, incluso con la escritura. Y yo conseguí de esa partida conseguí 12.000 euros que fueron claves para poder llevar el proyecto a cabo, para poder hacerlo en condiciones, quiero decir, hacerlo pues pagando a la gente, o sea, como hay que hacerlo, dando de alta en la seguridad social, y con todo, bueno, pues obviamente fue un rodaje pequeño, porque tampoco un rodaje en Madrid, muy controlado, en la ECAM, en el plató, y bueno, ciertamente que si no hubiera tenido esa ayuda, hubiera podido sacar el proyecto adelante, pues posiblemente no, o lo hubiera tenido que hacer de otra manera. Llamó también la atención sobre el hecho que fuera una ayuda a la creación artística en general, ¿no? Este mundo que es un poco resbaladizo a veces para los que trabajamos en el cine, ¿no? Que parece que si hacemos, que hacemos películas que no son lo suficientemente industriales para votar ayudas del ICA, ¿no? O de comunidades autónomas, aunque eso está cambiando también, ¿no? Ya no es tan tajante como antes, ¿no? Pero tampoco es lo suficientemente arty, por decirlo de alguna forma, no estás, digamos, en el circuito del videoarte, no estás en el circuito, digamos, de las galerías, lo cual te impide, en muchos casos, acceder o recibir, digamos, todo este mundo, ¿no? De becas de creación artística. Hay un mundo ahí en medio que a veces es, o por lo menos para mí ha sido como difícil entenderlo incluso, ¿no? Pero por suerte al final, pues bueno, pues en muchos intentos sí que conseguí esa beca, que fue, o sea, esa beca no, esa ayuda, esa subvención, que fue muy, muy importante. No sé, María o Koldo, si tenéis algo que decir en relación con esto, si vuestro proyecto como
cómo fue realizado como al margen o no de ayudas públicas. Bueno, contarnos un poco cómo... Bueno, en el caso de Quebranto sí que cuenta con una ayuda pública, una ayuda del gobierno vasco, una ayuda autonómica, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo trabajo indistintamente, ¿no? De las dos maneras. Sí que creo que en la mayoría de trabajos quizás más acabados y que han tenido un recorrido sí que ha habido algún tipo de apoyo institucional, quizás no en la fase de producción, pero sí en la fase de distribución. En todo caso, siempre igual, aunque trabajes de una manera muy precaria o filmes de una forma muy precaria, luego cuentas con el hecho de que de todas maneras, pues no sé, hay una serie de centros de arte, de instituciones relacionadas con el cine o con la cultura que van a acoger y mostrar ese trabajo. Incluso, bueno, en el País Vasco, por ejemplo, contamos con el catálogo Kimua, que se encarga de, bueno, de difundir, ¿no? Y de distribuir de alguna manera los cortometrajes, bueno, seleccionados cada año. Entonces creo que sí que en casi todos los trabajos que he hecho, aunque quizás algunos o muchas veces en el momento de partir, ¿no? A trabajar igual lo haga de una forma, bueno, bastante independiente, incluso sin saber muy bien si ese proceso de trabajo va a conducir a algo o no. Creo que en la mayoría de los casos sí que en algún momento del proceso, sea de producción o sea ya posterior a la producción, sí que intervienen de alguna manera las instituciones públicas. Al mismo tiempo pienso que es justo que sea así, ¿no? Aunque siempre está también, bueno, pues esa dicotomía que tú planteabas, ¿no? Hasta qué punto eres independiente, ¿no? Cuando trabajas con una institución, hasta qué punto no, bueno, siempre hay esa tensión. Creo que también, o sea, es una tensión que ha habido siempre en la labor artística, ¿no? O sea, si tú piensas, pues no sé, en los mecenazgos, ¿no? En otras fases de la historia, pues siempre hay también esa tensión, ¿no? Entre la libertad creadora y la necesidad material, ¿no? Bueno, de vivir y de conseguir los medios materiales para producir. Igual Koldo también tiene más experiencia, ¿no? En la labor con instituciones, en las ayudas de cine, quizás también puede como hablar más de eso, ¿no? Bueno, realmente tampoco tengo mucho más que sumar. A mí, sí, a mí me ha tocado trabajar de todas las maneras, ¿no? Al final creo que a partir de un momento ya uno llega a aceptar que uno hace las películas que puede financiar y no las que de verdad quisiera, ¿no? En cierta manera. Entonces a mí me ha tocado trabajar desde un punto de vista industrial con ayudas de televisiones, ICAs, gobiernos vascos, y luego hago muchas otras piezas y muchos otros trabajos que me gusta hacer además como de una manera, no iba a decir libre, no sé si la palabra es libre, pero sí con un poco esta sensación de no tener que rendir cuentas a nadie, ¿no? Ni instituciones, ni a alguien que te dé ayudas, ni a plazos, ni nada de esto. Bueno, yo me siento un poco como ha dicho Javier, ¿no? Yo por el tipo de trabajos que hago, para el cine convencional soy un satélite y para el cine experimental o el cine arty, pues soy muy convencional, ¿no? Entonces hay una tangente ahí en la que, pues eso, no muestro mis películas en galerías, pero me es muy difícil mostrarlas en salas de cine convencionales. Y para llegar a eso tienes que pasar por todo el sistema, ¿no? De productoras, ayudas, puntuaciones, que bueno, que es como otro, bueno, es otro ámbito. De todos modos, yo creo que muchas veces jugamos, o sea, tenemos cierto complejo cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Parece que para ser independiente no puedes acceder a ayudas públicas ni a... Y bueno, yo soy completamente contrario a esto. Yo pago impuestos, llevo muchos años pagando impuestos por mi trabajo y creo que tengo derecho a acceder a ayudas. Quiero decir que no hay que avergonzarse por hacer películas con ayudas públicas, ¿no? Que parece que para ser independiente o para estar en los márgenes tienes que jugar de estar... No, yo tengo la sensación que eso es además un discurso como ya... Que ya está como, bueno, de alguna manera más que vencido, pero por otro lado, también veo que dentro de lo que sería como un cine al margen, independiente, bla, 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 existen divisiones también y existen como sus élites, su cine underground, existen sus capitales, no sé, pues todo el mundo puede pensar en Madrid, ¿no? Como el gran centro del cine español. Y aquí a nosotros hasta hace poco se nos decía, ¿no? Si quieres hacer cine o quieres trabajar en esto, te tienes que ir a Madrid. Claro, luego nosotros la situación que tenemos en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Pues la comparas con alguien de Zamora y es que hay que hacer cine en Zamora, ¿no? Es como, hostia, no sé. Creo que todo eso es algo cambiante,
pero que a mí, por lo menos personalmente, no es algo en lo que me suelo basar para hacer o no hacer, ¿no? Yo me baso más en si tengo una idea o creo que hay que tirar para adelante y ya te digo, a veces trabajo de encargo, otras hago cosas que bueno, que pues como siempre tienes distintos proyectos en distintas fases, y igual sale uno, el que tú querías que saliera no sale, entonces te tienes que agarrar al que de repente alguien ha visto posibilidades y bueno, y yo me lo tomo como si fuera un trabajador de esto también, en ese sentido. Claro. Sí, sí, por supuesto, sí. Además, como la pregunta no iba para nada en el sentido de plantear una contradicción real entre independencia y ayudas públicas, porque es evidente que son los lugares como que te permiten hacer proyectos que de otra manera no podrían estar ahí, ¿no? Y bueno, en el caso también como de la producción artística en México, también como la función de las ayudas públicas ha sido vital, ¿no? Como en la escena como artística, en la escena cinematográfica actual, ¿no? Pero justamente como esta cuestión, o sea, decía como Javier que había tenido ayuda de, perdonad si estoy hablando como de cosas así como muy contantes y sonantes, pero yo creo que puede ser interesante, ¿no? El tema de una ayuda de 12.000 euros, ¿no? Quiere decir como que en el contexto de una producción como industrial es una cantidad como digamos que reducida, pero sin embargo funciona como para poder levantar un proyecto, ¿no? Y esto yo creo como que no sé, o sea, como que os lo planteo en relación justamente con un texto como que se hizo como bastante famoso en ciertos circuitos que escribiste tú, Javier, con Luis para El Salto, que se llama Los empleos del tiempo, que fue hace 3 años, una cosa así. Sí. Para contexto, justamente, es verdad. Sí. Y bueno, que es un texto que yo no sé si el resto de vosotros lo habéis leído, pero bueno, que planteabas como ciertas cosas que planteabais, más bien como ciertas cosas como muy interesantes, como que tienen que ver justamente con estas cuestiones como de un empleo digno, ¿no? Como y de unas prácticas como que no estén precarizadas y cuánto hay de unos modos de organización y de una experimentalidad como que se coloca un poquito en los márgenes de la producción industrial y cuánto de eso no está sosteniendo como ¿no? pues unas prácticas precarizadas o fuera de la profesionalización, ¿no? Y esta cosa como de ser retribuido en capital simbólico, ¿no? O sea, en festivales y en entrevistas como estas y demás, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo, en relación con eso y con vuestra vida, con lo que planteabais en ese texto, que yo creo que es una pregunta que sigue valiendo también para la academia en realidad, que es, vivimos de esto, ¿no? ¿Cómo veis vuestro trabajo, ¿no? Claro. O cómo ha cambiado, ¿no? Del 2017 hasta ahora. No sé muy bien cómo ha cambiado. Quería retomar con la última frase que ha dicho Collo, lo de que él se ve como un trabajador de esto. Y yo quiero reivindicar esa idea que al final esto es un trabajo. Un trabajo como cualquier otro, con sus particularidades, en las cuales, como ha dicho también, pagamos impuestos, en los cuales digamos que tienes que hacer una contabilidad, en las cuales tienes que contratar, tienes que ser contratado, bueno, hay que hacer una serie de tareas como hacer cualquier otro empleo. Y antes he dicho la cifra 12.000 euros, porque creo que es importante que sepan las cifras y que se diga lo que se mueve. Y a veces, creo que a veces el debate debería moverse o desplazarse no tanto a veces sobre cómo se levanta un proyecto, cuánto dinero ha costado esto, has conseguido ayuda aquí, de allá, sino cómo uno ha vivido o se ha pagado las facturas entre proyecto y proyecto, ¿no? Eso es lo realmente difícil. O sea, yo llevo como unos cuantos años en esto, bueno, tampoco muchos, ¿no? Pero 12, 14 años viendo cómo se hacen primeras películas, o sea, se hacen cortas, se hacen primeras películas, se hacen menos segundas películas y terceras, poca gente llega, ¿no? Que es lo que va pasando, ¿no? En esos años en los que todo ese capital simbólico empieza a ser menos deseado y lo que empiezan es a pesar otras cuestiones, ¿no? Cuestiones de tu sustento económico, de formar familia en algunos casos, y bueno, pues poco a poco eso, digamos, se va yendo al traste, ¿no? Y bueno,
en el caso de mi proyecto concreto los 12.000 euros era clave para hacer un rodaje de 2 días. Quiero decir, no era para hacer un rodaje de 3 meses, o sea, nada por el estilo. Y con todo algo también puse de ahorros previos, tal, porque bueno, yo trabajo mucho en tiempo de realizador y bueno, podía para algo más en mi bolsillo, pero sí que noto o he notado siempre que los pilares en los que se sustenta todo esto son muy endebles, muy endebles. Y en algún momento de estos años, pues en la época, por ejemplo, en la que escribí ese artículo con Luis, pues estuve muy cerca de decir, bueno, pues yo qué sé, hasta aquí he llegado, ¿no? O sea, no voy a seguir adelante porque es un esfuerzo que no compensa en muchos momentos, ¿no? Y eso creo que es duro, y que también, hilando con la primera pregunta, con las ayudas públicas y en el fondo a veces con lo de la pertinencia de esas ayudas, ¿no? Ese debate que no sé por qué en España es tan frecuente y tan inacabable. Bueno, pues es que realmente si la creación, ya no digo visual, sino artística en general, se deja en manos exclusivamente del mercado, creo que es un camino seguro hacia un empobrecimiento cultural tremendo. ¿Quién podría dedicarse a la creación artística? ¿Quién es? ¿Bajo qué circunstancias? ¿no? O sea, Sí, de bueno, momento esto que comentáis, ¿no? Como que al final los que tienen dinero, ¿no? Claro, pues lo que hay ahora obviamente es defectuoso y también es precario, y la mayor parte de la gente que se dedica o nos dedicamos a esto provenimos de unas clases sociales, no todos obviamente, ¿no? Pero sería aún peor si no existieran mecanismos de ayudas públicas que, en mi opinión, no me hacen sentir, digamos, que coarten mi libertad. Yo no tuve que dar explicaciones, digamos, ideológicas sobre mi proyecto a la hora de justificar las ayudas. De hecho, tengo una anécdota como divertida y me callo ya, que estoy hablando mucho, que es que cuando estrené la película Anunciado en Tormenta en la Berninale, en febrero pasado, recibí una llamada del Ayuntamiento de Madrid al día siguiente, yo pensando que era, no sé, para felicitarme, para preguntarme cosas o para, no sé, para que lo movieran por ahí en sus circuitos de marketing, lo que fuera, yo qué sé. Y no, me llamaron porque había un desvío de €1 en la justificación de la subvención, y a ver si tenía la factura original. O sea, esos son el tipo de problemas o de a los que he enfrentado a la hora de recibir una subvención, no sé. O sea, que bueno, no... O sea, que la libertad de que hablamos, ¿no? Pues yo creo que es más libre si recibes una ayuda pública en la cual, bueno, yo ya insisto, no he tenido que justificar ante una comisión política nada sobre el contenido de mi película, ¿no? He justificado cuentas, lo cual está muy bien, por cierto, así debe de ser. Y bueno, he hecho muchas cosas un poco dispersas, pero bueno. Sí, sí. Jorge, en tu caso, además, como está directamente tematizado, ¿no? en tu película, como la cuestión como de la precariedad y las dificultades como para compatibilizar como un trabajo con unas condiciones de vida dignas y un trabajo que te permita vivir, ¿no? Sí. Lo que pasa es que creo que como que es un debate bastante específico de los oficios artísticos, ¿no? Estaba pensando en... Bueno, se ha escrito bastante en realidad. Remedios Zafra tiene un libro hablando de ello. La crítica de la razón precaria, creo. Hay varias publicaciones en las que se habla un poco de esta cosa de que parece como que el oficio artístico te permite, o sea, quiero decir, te invita a posponer ese tipo de retribuciones en función de un futurible, ¿no? Un hipotético. Entonces estás dispuesto a perder pues, una retribución, un estatus en función de un futuro en el que de alguna forma ese favor esa especie de dedicación de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu cuerpo también, ¿no? O sea, quiero decir que es un esfuerzo físico, que eso es muy importante también explicarlo, ¿no? Bueno, pues eso, algo que no harías en otro tipo de oficios. Por ejemplo, la gente que trabaja, nadie estaría dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio
cuando estamos hablando de un oficio, yo que sé, ser cajero, supermercado, bueno, me estoy poniendo un poquito, pero sí, o sea, no sé, trabajar en una oficina, nadie estamos dispuestos a capitalizar nuestro esfuerzo en pro de un futuro específico, ¿no? O sea, eso es como muy sorprendente, ¿no? Bueno, creo que también tiene que ver con ese tipo de, bueno, sí, o sea, adherencias o simbólicas que tiene este trabajo, ¿no? O sea, bueno, y digo trabajo, está muy bien que Javier haya dicho trabajo, me parece como fundamental empezar a considerar esto. No sé, yo la mayor parte de los cineastas que conozco no pueden permitirse trabajar solo de mente de eso, ¿no? Profesores, la mayor parte, o, sí, profesores o yo qué sé, a veces hay incluso abogados, cosas así, ¿no? Entonces, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que acabáis de decir. Yeah. En mi caso sí está tematizado, lo cierto es que también yo cuando abordé la creación de la película es que ni siquiera me planteaba este tipo de debates. Era todavía como muy inocente, ¿no? Y muy ingenuo en cuanto a que quizás porque quizás todavía estaba un poco mimado, que todavía estaba en un contexto un poco arropado por mi familia, no sé, algo así. Entonces, no, ha sido después cuando he entendido de qué va todo esto. En vuestro caso, María y Koldo, como supongo que serán como diferentes, pero ¿cómo es esto como de vivir del trabajo directamente o del trabajo artístico? ¿Cómo lleváis esta enorme dificultad que tenemos todos? Bueno, yo, o sea, no vivo del cine. Quiero decir, o no he vivido hasta ahora del cine por lo menos, y tampoco preveo que vaya a vivir del cine en el futuro. No sé, tampoco tengo mucho más que añadir. O sea, creo que también a veces, de todas formas, es como en el ámbito del cine nos miramos mucho a nosotros mismos. Tampoco pienso que sea una cosa específica solo del ámbito cinematográfico. Quiero decir que yo veo también pues gente del mundo, me da igual, de la investigación en la universidad es igual, es gente que trabaja un montón de años sin cobrar nada o con unos sueldos muy precarios, pensando que de aquí a 10 años conseguirán una plaza, ni siquiera... Bueno, creo que pasa en muchos otros ámbitos. Entonces, bueno, no tengo mucho más que añadir, solo apuntar eso, que creo que también forma parte de algo más, o sea, no solo específicamente del contexto cinematográfico, ¿no? Sino, bueno, algo mucho más, desgraciadamente, algo muchísimo más general, vamos. Koldo quizás puede bueno, aportar una visión diferente. Para terminar la ronda. Sí, no, yo, bueno, vivir del cuento, igual sí que puedo vivir del cuento, pero del cine no. Quiero decir que, bueno, va por épocas. Yo he trabajado de muchas cosas y, bueno, vives del cine en la temporada que te sale un proyecto y puedes dedicar unos meses, un año tal vez, a que una productora te haga un contrato, te pague la seguridad social para que estés trabajando en esa película. Pero quiero decir que en cuanto eso se acaba, tienes que... O sea, vuelves a cero otra vez, ¿no? En mi caso, al menos. Entonces, yo siempre he ido haciendo cosas mientras he trabajado otras cosas. Yo de formación soy periodista, entonces he trabajado en la radio, he trabajado editando revistas, o sea, bueno, pues trabajo, que es una cosa que sinceramente he agradecido mucho también, ¿no? Tengo la sensación de que tampoco el 100% de mi vida es cine. O sea, yo hago otras cosas, organizo otro tipo de cosas que tienen que ver con mi trabajo, entonces no tengo esta necesidad también de vivir del cine, estar enmarcado, ¿no? En lo que es la pantalla del cine, en lo que es mi vida. Y bueno, estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho antes también, sí que es verdad que como decía María, es verdad que esto pasa en todos los lados. Uno de los problemas que tiene el cine junto con otras profesiones es que encima al que hace cine o al cineasta se le considera como un privilegiado, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto que decíais antes, ¿no? Es que haces cine, hay cierto glamour en la profesión que hace que no seas como alguien que yo qué sé, que maneja marionetas, por ejemplo, ¿no? Es como, no, ser cineasta en la sociedad tiene algo, ¿no? La gente se vuelve, hostia, es cineasta, hace películas, parece algo cuando detrás de eso hay lo que hay. Y ahí lo que hay, por ejemplo, es, recuerdo no hace demasiado, había un autobús aquí por Donosti con un anuncio que ponía eso, ¿no? Era una escuela de cine que ofrecía cursos
de cine documental low cost. Y se anunciaba como, o sea, cómo hacer cine documental low cost. Y es una cosa que desde la propia industria, desde el propio cine, también impulsamos o se impulsa, o hay como cierta mística también, ¿no? En esta cosa de hacer un cine low cost, de cómo... Bueno, yo creo que mucha parte de culpa de lo que nos pasa también es cómo hemos funcionado, cómo funcionamos, ¿no? Y no me voy a enrollar, pero yo creo que tiene mucho que ver también con este volver atrás de no considerarnos uno trabajadores y otro, cuando nos consideramos trabajadores, considerarnos trabajadores de élite, ¿no? Que bueno, en el momento que has hecho una película parece que vas a vivir hasta los 70 años haciendo películas porque te lo mereces. Y bueno, pues es que igual no. No sé si, bueno, ya es otra discusión, si hay que hacer tantas películas, si todos tenemos que hacer películas, si siempre hay que hacer películas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, o sea, como decís, como María y también como Jorge por ahí, esta idea como de que es algo como común a los oficios artísticos y a otros tipos de oficios también, ¿no? O sea, quiero decir, pero como que me da la sensación, porque esto es algo muy viejo, evidentemente, o sea, por hablar como del título de la película de Jorge, ¿no? De la educación sentimental, pero del libro de Flaubert, ¿no? Como que en realidad está como describiendo un campo que es como un campo justamente de las relaciones entre centro y periferia en las prácticas artísticas, en el caso del París de la época, ¿no? Y cómo llegar a posiciones de centralidad, ¿no? O sea, poder vivir de esto, ¿no? Y ocupar un lugar más o menos hegemónico, y que eso es una especie de rito de paso, como que por lo menos en la tradición como moderna del arte, como al menos en Occidente, pues ha sido así, ¿no? Desde la periferia y las prácticas más de vanguardia o rupturistas, como ir como avanzando posiciones con tu grupo, ¿no? hasta ocupar el centro de algún modo, ¿no? Y por tanto, esta idea de como que comentabais, yo creo, de como de ser visto como una especie de privilegio, aunque te estés muriendo de hambre, también tiene que ver un poquito como con esa trayectoria, como que se ha construido acerca como del artista o el cineasta, ¿no? Pero a mí me da la sensación, yo no sé cómo lo veis vosotros, me da la sensación de que eso no es un rito de paso ya. Como que esa situación como de estar en esa especie como de precariedad cada vez se alarga más en el tiempo y casi se institucionaliza. O sea, ya no es el lugar que tienes que ocupar para acabar ocupando las posiciones sólidas, ¿no? Sino como que ahí te quedas en esa especie como de periferia y ahí te las apañes, ¿no? Como para el resto de tu vida, ¿no? O sea, esta idea de que el modelo de trabajador es un modelo de trabajador cognitivo, afectivo o relacionado con las prácticas artísticas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos como... En realidad hay entre... Yo no sé si el mayor de nosotros puede que seas tú, Koldo, quizá, el más joven quizá Jorge. Seguramente. Pero por ahí andarán todos, como conmigo también y demás. Pero, Jorge, ¿tú de qué año eres? Yo soy del 86. 86. Sí. Y Koldo del... Yo soy del 73. O sea, que son 23 años como de diferencia, entonces, ¿no? No, perdón, 13. Dios santo, casi una generación. Sí, ya os estaba poniendo allí como... Sí. No, pero quiero decir que es casi una generación, ¿no? Como en la que podemos debatir de problemas como que son semejantes. Y yo... Sí. Dale. No, Koldo, tú, perdona. Sí. Bueno, brevemente, yo sí, o sea, en estos años, yo pues empecé con 20 haciendo cortos, ¿no? 18, 19, 20 haciendo cosillas, luego, bueno, seguí haciendo cosas. Sí que he visto un cambio, bueno, tengo la sensación que cuando nosotros hacíamos cortos nadie hacía cortos, ¿no? Esto que hemos dicho del glamour del cine, éramos como 4 y nos conocíamos, ¿no? Éramos igual de llorones, ¿eh? Eso sí, me acuerdo que íbamos a festivales y tal, y los cortometrajistas no nos quieren, no ponen los cortos delante de las pelis en los cines, ¿no? Siempre ha habido como esta especie de reivindicación que se ha ido repitiendo. También es verdad que no había tanta academia, no había tantas escuelas, no hubo esta explosión que ha habido, ¿no? De escuelas de cine, de cineastas, pero en el fondo yo creo que los problemas se repiten y es más, yo creo que empeoran en cierto sentido, ¿no? Hay más gente. Yo empecé a trabajar con celuloide, quiero decir que había esta sensación del trabajo, del profesional, ¿no? Del técnico, era como más general. Para nosotros fue como un hito cuando de repente Amenábar decidió que se iba a hacer como el montaje, la música y todo en su película, ¿no? Era como
ahí va la hostia, eso se puede hacer, ¿no? Y era como, bueno, todo lo que ha traído la digitalización, de cierta manera creo que tiene que ver con esto que has dicho, ¿no? Que al final pues siempre te quedas en la periferia y que siempre vamos a funcionar como estamos funcionando ahora, ¿no? Como con esta precariedad, pero que, bueno, para terminar, sumándome a lo que dice María, me parece, y por lo que yo tengo alrededor, le pasa a todo el mundo. O sea, quiero decir que en las distintas profesiones, en los distintos trabajos ya no existe ni la meritocracia que existía antes en el cine, ¿no? Que uno entraba de gaffer o entraba de eléctrico o ayudante de algo y veías que había posibilidades de subir. Eso cada vez también es más difícil, ¿no? Hoy en día ya tienes que venir de la escuela, depende de qué escuela además, y bueno, tienes que tener una habilidad social para entrar en esto. Bueno, no sé cómo lo verán las generaciones más jóvenes. Yo en ese sentido, o sea, no veo que esté mejor. Sí, eso es muy interesante, eso que acabas de decir también, lo de la habilidad social. Yo soy del 80, así que estoy un poco en el medio de los dos, ¿no? Y bueno, yo de adolescente sí sabía que en los 90 se hacían cortos y tenían cierta repercusión y había poca gente que los hacía. Yo soy del País Vasco también, por cierto, o sea que no me es ajeno todo esto, pero bueno, yo era muy joven en aquel entonces. Con la digitalización sí que he percibido que es verdad que hay mucha más gente que ha sido capaz o sea, que hace cine en general, de todo tipo, de género, de documentales, o intenta hacerlo al menos, cortos, largos, hay mucha más gente, digamos, con lo cual hay mucha más oferta de productos, y productos no lo digo como algo peyorativo, sino bueno, de películas que pueden circular, ¿no? Por festivales, hay prácticas a escuela, hay montones y montones, lo cual pues es ambivalente. Creo que en su momento sí que sirvió para, bueno, romper con ciertos esquemas un tanto rigurosos, tanto de producción como de distribución de las películas, y abrió el abanico bastante, pero sí que es verdad que repercutió en esa precarización de todo. Y aquí me viene a la mente también en cómo, de alguna forma, esa proliferación de productos hace que el valor no esté en el producto en sí, en el corto que haces, en el documental, a la hora de obtener dinero, a la hora de monetizar, sino en lo que, esto lo apuntaba en aquel artículo también, sino en lo que puedes ofrecer alrededor de eso. Es decir, que alguien te llame para ser profesor en una escuela, que te llamen para una masterclass en algún sitio, una conferencia, pues, bueno, todo este tipo de servicios asociados, que es lo que, como me da por llamarlo, aunque suena un poco como de manual de empresa, ¿no? Servicios asociados a la película, ¿no? En el cual, digamos, tú ofreces tu capacidad, digamos, de explicar la película, de verbalizar, de construir una narrativa sobre tu propia película, sobre tu visión del cine, etc. Y al final eso es lo que, de manera también precaria, es por donde acabas consiguiendo más ingresos que por la propia película en sí. Esa ha sido mi experiencia en general. Yo que he participado desde el principio de lo digital, de romper, digamos, con los oficios en el cine, es lo que hacíamos en el colectivo Los Hijos, etc. Y nos hemos dado cuenta de eso, de ese doble filo que tiene, ¿no? Y que no es muy diferente a lo que yo escucho cuando hablo con gente que se dedica a la escritura o a la música, ¿no? ¿En qué momento pues, el músico deja obtener dinero por la venta de discos, ¿no? En ese caso todavía mucho más grave, ¿no? Porque ya prácticamente muy poca gente consume discos físicos, sino que lo obtiene a través de conciertos, lo obtiene a través de otros servicios en los que tiene que estar él o ella o el grupo, lo que sea, digamos, presente, ¿no? Los bolos, los escritores, también me he percatado que es lo mismo, o sea, tú haces las cuentas de lo que tiene que vender un escritor de una novela y es imposible que pueda vender tantos ejemplares como para poder vivir de ello. Que tiene que dar también conferencias, los circuitos de las facultades de letras, no sé cuántos, las fundaciones X. Y eso es algo muy, en mi opinión también puede ser muy nocivo en la medida en que se abren ahí otras variables que están más allá de lo que tú haces como cineasta propiamente, sino que, por ejemplo, que seas capaz de preparar y dar una conferencia convincente
ante un público durante hora y media. O sea, es decir, tienes que saber hablar en público, tienes que saber contar algo relevante sobre lo que haces o sobre tu visión del cine, etc. En muchos casos a veces tienes que hacerlo en inglés o en otro idioma. Y realmente eso también supone una barrera para muchos cineastas cuyas obras son muy válidas, pero quizá no tienen esas habilidades y quizá tampoco las habilidades sociales, un poco también de pasillo, ¿no? De encontrarte con la gente fuera de las proyecciones, de los estrenos y tal, en las cuales surgen, bueno, pues esas oportunidades, ¿no? Ay, pues que se va a montar una escuela de cine no sé dónde y, oye, me interesa mucho lo que has dicho, ¿y por qué no das un seminario? Y van surgiendo esas cosas, ¿no? O sea, de repente empieza a haber unas, ¿cómo decirlo? Unas circunstancias de las cuales acaba siendo dependiente y que poco a poco se van alejando cada vez más de la película, ¿no? O de tu trabajo como cineasta, ¿no? Si van a otros lados, ¿no? Y eso también, en mi opinión, es como bastante resbaladizo, al menos, ¿no? No sé si estás de acuerdo, vaya. Yo totalmente, o sea, completamente. No, solamente quería añadir una cosa, que ese ritual de paso al que hacías mención, Miguel, en realidad creo que es una cosa como muy, muy anclada a la cultura popular, que es el afán como romantizador de la pobreza. Es decir, como que, sí, un ritual de paso en el que parece como que el poeta, ¿no? Yo creo que también es algo asociado al siglo XIX, ¿no? Como que tiene que haber atravesado una especie de épica por haber tocado fondo, ¿no? Haberse visto sometido a las inclemencias de la ausencia de dinero y de no comer para legitimar su posición como creador, ¿no? Esa especie de relato épico, yo que sé, como baudelairiano, ¿no? En el que tienes que pasar por ahí para poder ser un artista, ¿no? Parece como si que es algo que sí que tenemos un poco anclado, ¿no? Y que incluso a veces exigimos a ciertos creadores o a ver, pasa sí, ese ritual está bien que lo hayas planteado así. Nada más, solamente quería decir eso. Además, bueno, y hay una cosa como que comentaba Javier, como que es interesante en relación con el tema este de los seminarios, las charlas, ¿no? Como el mundo así como académico que se nutre también de como este tipo de prácticas que normalmente son los espacios de defensa de esas prácticas o de elaboración teórica sobre ellas, ¿no? Como en condiciones de precariedad absoluta, desde luego, ¿no? Como que al final quien puede monetizar algo como su trabajo a partir de, yo qué sé, de una conferencia en un sitio, es normalmente como a pesar del trabajo no pagado de muchos de los becarios y académicos que están ahí en condiciones precarias organizando estos espacios, como que les van a servir además para una línea curricular que eventualmente en un futuro también, dentro de no sé cuántos años, les sirva para poder tener una plaza, ¿no? O sea que es una especie como de pescadilla, ¿no? Y justo como esto que decías como Jorge, como en relación con esta cosa romántica, claro, también hay otra idea, como que no sé si persiste o no persiste, a mí me da la sensación de que un poco sí, aunque sea muy difícil de sostener en público ya, que es esta idea de que desde estos espacios, como que no son los espacios como, digamos, como institucionales o hegemónicos o algo así, como uno como creadora, cineasta, etcétera, como puede trabajar desde un espacio como de más libertad o algo parecido, ¿no? Que bueno, que yo creo que es una idea un poco también, quizá como un poco pasada, pero me gustaría, justo a cuento de esto, y no tanto de las libertades, sino de las restricciones, como que me contaréis un poco, ya más anclados a como vuestra práctica concreta, cómo las posiciones como que ocupáis digamos, como que en el campo cultural, en el campo del cine, cómo afectan a vuestra práctica, o sea, las condiciones materiales, digamos, ¿no? Las condiciones materiales, cómo afectan a vuestra práctica a nivel discursivo, por decirlo así como breve, ¿no? O sea, como qué consecuencias tiene en la elección de los materiales, en la elección de los temas, si creéis que las tiene o no, las limitaciones, digamos, ¿no? Como del lugar que ocupáis. O a lo mejor no es una pregunta en absoluto pertinente y estáis haciendo exactamente lo que querríais, ¿no? Pero... Es una pregunta muy difícil porque no puedes desvincular tu práctica de tu condición, ¿no? Quiero decir que... O cómo se tematiza, quizá, ¿no? Quizá. Sí, hombre, yo creo que, o sea, que no tematizo
mucho. O sea, está claro que en otra situación social, económica, estaría haciendo otro cine, ¿no? Creo que también en esencia en los proyectos que hago sí que hablo de lo que quiero hablar, ¿no? O sea, más allá de que quizás si tuviera otros medios materiales, pues, o sea, no sé, la forma, el acabado de lo que hago sí que sería totalmente diferente, pero creo que también al mismo tiempo sí que creo que hablo de lo que quiero hablar y creo que tampoco... Es también una pregunta muy típica respecto al hecho de ser mujer, ¿no? ¿no? Que también es una cosa que sale mucho, ¿no? En los debates sobre el cine, lo femenino, cómo te afecta, pues no sé, no puedo responder porque no sé qué cine haría si no fuera mujer o no sé qué cine haría si no viviera en la precariedad, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo sí que en cierto sentido quiero creer que existe, bueno, que tenemos también una libertad que trasciende eso, ¿no? Nuestras condiciones materiales y específicas, ¿no? Creo también, yo creo que también en mi caso por lo menos sí que creo que agradezco encontrarme en el momento tecnológico en el que me encuentro, porque creo que para muchas cosas de las que hago necesito estar sola y trabajar desde lo íntimo precisamente, y creo que quizás hace 15 años habría sido mucho más difícil poder rodar ciertas cosas que quiero rodar ahora. Entonces creo que también que las condiciones materiales a veces quizás también afectan para lo malo, pero creo también que igual hay otros puntos a favor, ¿no? Otros, no sé, por ver algo positivo también, ¿no? Bueno, no sé si he contestado mucho a tu pregunta, pero lo siento un poco así, ¿no? Como algo que también, bueno, quiero creer que también más allá de, bueno, que existe una cierta libertad, ¿no? Más allá de nuestra situación específica, ¿no? Y como toda la crisis... Claro. Sí, no, ni siquiera lo preguntaba como una cosa de no, es que estamos atravesados, entonces no somos como conscientes ni libres de lo que hacemos, no, al revés, sino como desde la posición como creadora, como que cómo se relaciona como los procesos creativos y los materiales. Por ejemplo, tú, María, trabajas mucho como con materiales como analógicos, ¿no? Como fílmicos, ¿no? Sí, bueno, con analógico no tanto, sí que ahora he empezado un poco, pues eso, a grabar en Super 8 y así, es una cosa que no había hecho nunca. Yo trabajo mucho, o sea, tengo una cámara súper cutre y trabajo como de una forma muy de andar por casa, pero no lo vivo como una especie de castigo, de cosa como limitación, ¿no? Sino que es lo que tengo y creo con eso. Y quizás también si hubiera nacido hace 100 años no haría cine, igual escribiría o igual pintaría o no sé, creo que también, ¿no? Por otra parte, eso, pese a todas las limitaciones, creo que también el impulso de crear y de contar algo, ¿no? Muchas veces como que, bueno, que te hace cruzar también, sí, bueno, trascender un poco, ¿no? Eso, tu situación específica, no sé, quizás los demás sí que lo vivís de otra manera, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Estoy escuchando, pero no sé, bueno, tengo la sensación de que no, o sea, que sea un poco contradictorio lo que voy a decir ahora. Tengo la sensación de que la precariedad de medios, las limitaciones materiales de producción, en el fondo no, o sea, no condicionan tanto el estilo. Tengo la sensación de que, o sea, de que si hubiera tenido más dinero para hacer mi peli, no hubiera sido estructuralmente diferente desde un punto de vista a nivel formal o estilístico, ¿no? O sea, hay que decir, a lo que es. Pero eso es, vamos, es la sensación que tengo. Bueno, yo por comentar condiciones materiales que a mí me afectan en mi trabajo audiovisual desde unos años para acá es la conciliación con la vida familiar, con tener que tengo 2 hijos pequeños. Y bueno, o sea, es que hay que decirlo también estas cosas a veces, ¿no? No es lo mismo antes de que yo tuviera hijos, que podía pasarme temporadas largas en un lugar, ¿no? A mí me interesa, durante mucho tiempo me interesa mucho la antropología y la antropología visual y el trabajo de campo, etcétera.
Pues una vez que tienes, que asumes una responsabilidad con tus hijos y bueno, y en mi caso pues no puedo o no quiero pasar más de un mes fuera, no, desde luego no un año, ni mucho menos. Pues hay una serie de cosas que yo cuando tenía 28 años hubiera querido hacer y proyectos que ahora directamente están descartados, están en el cajón. Y no lo lamento tampoco, simplemente mis circunstancias han cambiado y a veces no es una cuestión a veces tanto económica que sí, de fondo, sino es una cuestión de tiempo, ¿no? A veces, ¿no? En qué momento puedo encontrar tiempo para ya no solo para producir, sino para reflexionar en profundidad sobre una cuestión determinada, ¿no? Y hasta eso está mediado por lo material. O sea, realmente, bueno, pues estas situaciones, pues creo que le pasará a mucha gente, pero también es una de esas cosas como que no se hablan, ¿no? De la misma forma que no se habla de cómo uno gana dinero, tampoco se habla del tema de los cuidados, ¿no? También tengo un padre con una enfermedad degenerativa. O sea, hay una serie de cuestiones ahí que me impiden ahora mismo, que son cuestiones relacionadas con los cuidados y la vida familiar, que me impiden hacer proyectos que de otra manera sí podría hacer. O sea, así que ni siquiera hablo ya de cuestiones de dinero o tal. Todo eso obviamente hace que pues enfoque los proyectos o las ideas que me surjan a partir de ahora o gérmenes de posibles proyectos estén mediados por eso. Pues producciones sencillas, cortas, baratas también, pero bueno, pero desde luego ante todo cortas. O sea, eso para mí es lo esencial. En este momento, ¿no? Pero bueno, las circunstancias pues, obviamente van cambiando, ¿no? Pero bueno, no es algo en lo que piense, ¿no? Es algo que incluso tú o yo mismo, ¿no? Mi propia, no sé, ya digo, o sea, no pienso en proyectos y digo, joder, qué pena que no puedo hacerlos por tal y tal, sino es que ni me surgen esas ideas, que no encuentro esas circunstancias, ¿no? O sea que bueno, lo digo como, bueno, como otra cosa para poner sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Además, como que también está como asociado a esta idea de familias o de relaciones como sociales desestructuradas donde uno puede hacer lo que quiera, viajar, ¿no? Como ocupar su tiempo 24 horas como un trabajo cuando pues, muchas veces las condiciones no son esas, ¿no? En absoluto, claro, como lo que planteas. Bueno, estamos como llegando al final de la hora, que creo que es como lo que nos habían dejado para hablar, pues no tenemos mucho como que sintetizar de todo esto, porque era más bien plantear como los problemas que teníamos y cómo nos relacionábamos cómo relacionabais con esa práctica, pero sí, como me gustaría, justamente porque como la peli de Koldo y de María no habéis tenido oportunidad como de tener una charla previa, como aquí en el Black Canvas, y todavía se está exhibiendo, como el viernes que viene en Filmin Latino, también podéis ver. Yo creo que la tuya, Jorge, ya se exhibió, ¿no? Las dos veces. Sí, se ha pasado ya 2 veces. Pasó el sábado y el lunes. Sí. Anunciaron Tormenta, todavía se va a proyectar mañana. Y luego iba a estar con nosotros, pero finalmente no se pudo conectar Elisa Cepedal, que presenta también su peli del trabajo, a quien le pertenece el mundo, pero ha tenido problemas de conexión desde su casa, entonces no ha podido estar con nosotros, ¿no? Pero bueno, Quebranto sí se va a estar pasando el viernes en Filmin Latino y no sé, podríamos aprovechar estos últimos minutos para que nos platicaréis un poco de vuestro corto, ¿no? Si os parece, vamos. Venga, Koldo, que hace un montón que no hablas. No sé, mira, es un corto que bueno, muestra un poco lo que hemos hablado ahora en esta última, ¿no? Con la última pregunta que has planteado. Es un corto sencillo, pequeño, hecho muy en casa, ¿no? Yo a veces cuando hablo con María le suelo comentar el concepto como de mesa camilla, ¿no? Es un corto como y que me da un poco de rabia a veces porque siempre parece como que nos conformamos con este tipo de cosas. Yo llevo toda la vida haciendo este tipo de cosas y a veces me entra el rollo herciano de quiero hacer pasar un barco por una montaña, ¿no? Y hacer películas donde, hostia, puedas también eso, ¿no? Como soñar un poco, ¿no? Hacer como cine a lo grande, que también está bien, ¿no? Como
no quedarnos en este rollo mesa camilla, pero me estoy yendo por las ramas. Es un corto, bueno, que yo por lo menos no sé, he disfrutado haciendo porque no tenía... O sea, he tenido mucho miedo siempre con este corto. Uno, por la temática, y otro, porque de repente, pues eso, pues nos metimos en el proyecto y tengo la sensación que durante muchos meses, casi año y pico, he estado como dando largas para no enfrentarme a él, ¿no? Hasta que, pues en un momento dado, María cogió un poco el toro por los cuernos y dijo, venga, vamos a empezar a montar algo. Y ha sido un corto que empezamos a montar, que empezamos a trabajar muy... O sea, de una forma como muy instintiva, muy de laboratorio, muy de proceso, que a veces me cuesta hasta llamarlo corto, ¿no? Porque es como, bueno, es una pieza o es algo así, pero que luego ha cogido la entidad que ha cogido, es una piecita de 8 minutos. Y yo, para resumir, de lo que más orgulloso me puedo sentir del corto, porque soy muy pudoroso con estas cosas, es que toca un tema como, digamos, de estos en clave social, ¿no? El maltrato a las mujeres, y yo soy muy reacio a hablar de este tipo de cosas como dentro de una obra artística, ¿no? Siempre me siento como un impostor y es como, ¿qué hago yo hablando de esto? Y bueno, creo que por lo menos si algo hemos conseguido es que no sea o sea, que el planteamiento sea de alguna manera original, que plantee preguntas, que no sea panfletero, ¿no? Y no sé, soy muy malo vendiendo mi trabajo, la verdad. María, no sé si quieres arreglarlo un poco. No sé si se puede. Creo que no tengo mucho más que añadir. No, yo creo que funciona, que vamos, a mí me gustó muchísimo. O sea, como esta cosa como de esa voz, como que agarráis de un programa de la radio, ¿no? Como de Radio Vasca, ¿no? Pero ¿está elaborado el texto después o es directamente el corte de radio? No, es una entrevista real. O sea, la entrevista es real, pero está cortado. La entrevista dura como 20 minutos o no sé, o sea, es bastante larga y sí que hay una labor de selección después. O sea, el testimonio sí que es, o sea, el material sí que es real, vamos. Es la entrevista y las voces son las originales también, o sea, no hay un... Sí, es una entrevista real a la que... bueno, yo creo que a nosotros nos interesó sobre todo el tema de la tecnología dentro de esto, ¿no? De bueno, por decirlo de alguna manera, las pulseras telemáticas y el seguimiento y todo esto, y nos centramos un poco en el terror de la tecnología y bueno, ¿no? Del control, ¿no? Del control al maltratador y el control a la maltratada en este caso, ¿no? Y bueno, es lo que nos llamó la atención, fuimos por ahí, pero sí, bueno, nosotros lo llamamos que es una radiografía, de alguna manera, ¿no? Como surge de una entrevista de radio y, no sé, es uno de esos trabajos que, bueno, pues terminó siendo lo que es, que seguramente si nos lo planteásemos hoy sería completamente distinto y si nos lo planteásemos mañana también, ¿no? Pero, bueno, no sé, no voy a seguir. Bueno, pues no sé, si queréis como lo podemos dejar aquí, no sé si queréis como añadir alguna cosita o así se queda, ¿no? Vale, bueno, pues solo como me queda, bueno, felicitaros a las 4 y bueno, como Elisa no podía estar aquí también por vuestras pelis, yo espero como que la que ya hemos visto, como la de Jorge, pues haya gustado mucho y las demás como que los que nos están escuchando que tengáis la ocasión de poder ver sus películas porque merecen mucho la pena. También me hubiera gustado como platicar de ellas, pero bueno, tenéis otras entrevistas aquí dentro de los vídeos que estamos subiendo en Black Canvas, como a Jorge y a Javier y a Elisa también. Entonces echadle un ojo a esos vídeos. Y pues nada más, agradecer a Black Canvas, al Centro Cultural de España y a la Embajada de España por facilitar las cosas y por permitir también que que vuestras películas estén acá. Y nada, pues que vaya muy bien todo. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Chao. Hasta luego. Chao.